Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más en contacto a través de su canal 22 Mega TV. Este servidor Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía. Amigos, en el día de hoy Venezuela va a tener un momento sumamente particular. En primer lugar, se está anunciando que la llamada constituyente pudiera implantarse, pudiera comenzar a operar en el propio día de hoy. Y de acuerdo con lo que se ha comentado en Caracas, lo van a hacer en la propia Asamblea Nacional, en ese edificio de la Asamblea Nacional, el edificio legislativo. Ahí ellos pretenden justamente instaurar la constituyente. Pero los legisladores opositores piensan exactamente igual, piensan conservar este lugar, este palacio, piensan conservarlo, y aquí parece que va a haber un choque de trenes en el día de hoy. La oposición había anunciado que iba a salir ayer miércoles a las calles en rechazo a la constituyente de Maduro y pidiendo su renuncia, pero postergó esta concentración que se dice pudiera ser multitudinaria para el propio día de hoy. Así que este día de hoy va a ser sumamente importante para el futuro de Venezuela, a pesar de que hay voces que dicen que ya el mal está hecho y que realmente no debe haber marcha atrás. Para conversar justamente sobre lo que pudiera ocurrir en el día de hoy y lo que pudiera pasar en Venezuela en lo adelante, está con nosotros el analista político, un máster en ciencias políticas, Julio M. Chilin, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado de estar contigo como todos los jueves. El sentimiento, como siempre te digo, recíproco. Bueno, yo estoy viendo que esto va a acabar hoy, parece que con revetes dramáticos, porque si los legisladores actuales de la Asamblea Nacional permanecen justamente en ese edificio y llegan estos señores y quieren apropiarse del edificio, invadir este edificio para colocar allí la constituyente, o sea, lo que sería la nueva asamblea, esto va a acabar como un choque de trenes. No sé qué te parece a ti, no sé cómo tú lo estás viendo. Hay momentos represivos que son inéditos en la historia de Venezuela, pero lo que pudiera ocurrir en el día de hoy pudiera escalar esa situación. Así es. Mira, aquí cuando la oposición ganó la rama legislativa, empezó una nueva lucha, por un lado la fuerza democrática tratando de tener su papel que le corresponde si Venezuela fuera una democracia, y la lucha para la retención del poder dictatorial por parte del castromadurismo. Entonces, vimos esas protestas que el pueblo valientemente, el pueblo venezolano ha mantenido su presencia en las calles, a pesar de nuevo de experiencias pasadas donde volvían a una mesa de negociación que solo servía para dilatar y debilitar la oposición. En este caso han sido consistentes, y esta idea del constituyente es con el expreso propósito de sacar a esa oposición, o sea, preservar un simulacro de democracia y radicalizarse en el poder. El problema aquí, Daniel, estamos viendo cómo los políticos demócratas del continente se expresan de apoyo. Todo eso está muy bueno, todo eso está muy bonito. Vimos cómo el plebiscito de hace unas semanas, pues en efecto validó la voluntad popular de decirle no al comunismo en Venezuela. Pero es que eso no es suficiente. Es hora, y yo creo que esta sería la única salida, de que exista alguna amenaza bélica por parte de las democracias, por parte de un señalamiento de querer defender la democracia, y en este momento le toca a que se defienda en Venezuela, para ver si eso produce un movimiento de energía de parte de los que tienen las armas o sectores de ellos en Venezuela, y hagan lo que hay que hacer para salvar la república y defender la democracia, para retornar la democracia después de varias décadas de despotismo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Incluso en programas anteriores dije cosas que yo sé que políticamente son tal vez incorrectas, pero la única vía que le quedaría al pueblo venezolano sería la toma del poder por la vía violenta. No queda otra alternativa. Se ha agotado realmente el camino correcto del pacifismo.
Y en realidad hay que aplaudir a ese pueblo, hay que aplaudir a la oposición, porque han tenido una paciencia bíblica, en realidad. Y han ido paso tras paso tratando de, con herramientas democráticas, lograr de sacar del poder a estos individuos que lo único que pretenden es eso, continuar en el poder. Maduro quiere perpetuarse en el poder. Ha dicho, incluso la constituyente está específicamente redactada o va a ser redactada para que las fechas que hasta ahora eran las fechas de elecciones pudieran ser totalmente cambiadas. Incluso pudiera determinarse que no hubiese más elecciones por el momento en Venezuela, de ningún tipo. Y esto sería profundizar la dictadura, simple y llanamente. Pero ya tal y como están las cosas, Chile, y no sé si está totalmente de acuerdo conmigo, la única vía sería abandonar la vía pacífica e ir a la vía violenta. Y estamos hablando de una guerra civil dentro de Venezuela. Estaba escuchando a un analista político en el día de ayer en la televisión, en este propio canal, por cierto, una persona a quien le tengo admiración y respeto, y coincidimos totalmente en el tema. Le da miedo incluso al venezolano hablar de esto así, decir vamos a las armas, que es la única vía que queda, pero coincidíamos en que no queda otro camino. Claro, este analista político estaba pensando en que Estados Unidos pudiera ayudar al pueblo venezolano con una intervención en Venezuela. Ponía el ejemplo de Panamá, ponía otros ejemplos de islas del Caribe, pero realmente no creo que este sea el momento. Estados Unidos tiene tantos frentes abiertos en este momento que Venezuela no es una prioridad, ni tampoco estamos en esos tiempos, son otros los tiempos. O sea, no se puede contar con Estados Unidos para que resuelva la situación. ¿Qué quedaría entonces? Quedaría sencillamente la rebelión popular y nacional, pero por la vía de las armas. No veo realmente otra solución. No hay un dictador en la historia moderna que haya abandonado el poder por la vía pacífica. Esto no existe. Y yo pienso que se agotaron sencillamente las avenidas. Y la radicalización del proceso está dado justamente en mensajes como este. Devolvieron a la cárcel a Leopoldo López, devolvieron a la cárcel al alcalde Ledesma, y pienso que en el día de hoy muchos más serán encarcelados. Exactamente. Es que, mira, Leopoldo López nunca debe haber sido encarcelado en el primer lugar. Claro. O sea, es una cosa absurda. Ha sido a través de todo este tiempo un juego democrático. Yo creo que en cierto sentido la oposición o parte de ella le ha hecho ese juego con la suposición de que estos enemigos de la libertad iban a en algún momento respetar o adherirse a esas reglas, pero es que ellos cambian las reglas a su modo. O sea, lo que hay que entender, y esto es fundamental, que Venezuela es parte de un proyecto de una entidad más grande. O sea, Cuba comunista es quien en efecto está controlando, es un régimen totalitario que está dando las órdenes con vasta experiencia de mantenerse en el poder. Y entonces yo creo que ya la hora, efectivamente, de que el monopolio de la violencia solamente la está ejerciendo el poder dictatorial termine. Yo creo que ante una amenaza bélica y una resistencia que ya no se va a mantener solamente pacífica, no violenta, no querer cruzar determinados terrenos, es la única vía. La OEA, si quiere salvar lo que le queda de prestigio, debería de precisamente iniciar un curso hacia eso. Tiene la capacidad legal para hacerlo. Las Naciones Unidas tiene sus cascos azules. La OEA podría, en el nombre de la paz, también hablar de ese tipo de acción. De lo contrario estamos viendo precisamente lo que es de la radicalización a lograr el éxito y la permanencia del poder. Bueno, yo en lo personal lo confieso y se lo confieso a los televidentes, no creo que ni Naciones Unidas ni la OEA vayan a dar este tipo de pasos. Han sido muy tibias, moderadas incluso las declaraciones de Naciones Unidas llamando al respeto de los derechos humanos en Venezuela, la OEA sacando al señor Almagro realmente de este tipo de opinión. Ha sido también demasiado dubitativa con referencia al tema venezolano.
dubitativa en promedio y realmente apoyando al régimen venezolano también con otras naciones, apoyando a esa dictadura. Me tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quería conversar contigo sobre algo que también se ha comentado en Caracas. Se habla de una supuesta enfrentamiento entre Maduro y Diosdado Cabello, y tengo información acá sobre mi mesa de trabajo que niega esto, que no hay tal enfrentamiento entre ambos, y por supuesto tú estás informado, después le contaremos a nuestros televidentes. Vamos a un corte comercial, amigos, una breve pausa comercial y regresamos de inmediato. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Antes de ir al corte comercial estaba conversando con Julio M. Schilling, politólogo, máster en ciencias políticas. Estaba conversando sobre la teoría que existe en algunos lugares de Venezuela sobre un presunto encontronazo entre Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro. Incluso se llegó a decir, el día de ayer sobre todo, estos rumores circulaban, no solamente en Venezuela, sino acá en Miami, de que había una pugna en estos momentos por el poder entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y que Diosdado Cabello había sido sacado de la constituyente. No obstante, en el día de hoy se dice que hay un equipo de personas que son los que van a redactar la nueva constitución y van a encabezar esta constituyente. Y en primer lugar, una información de la agencia española EFE, en primer lugar está el señor Diosdado Cabello, le sigue Cilia Flores, la primera combatiente, la esposa del señor Maduro. Después está Desi Rodríguez, que le llama Maduro la tigra, ni siquiera la tigresa. Bueno, el señor Maduro yo creo que no pasó del tercer grado. Está el señor Aristóbulo Istúriz, a quien se presuponía que podía ser el vicepresidente en algún momento de Venezuela. Y en último lugar de este equipo selecto está la señora Iris Varela, que seguramente tú la recordarás, que fue en un momento la encargada de las cárceles en el país. Así que Diosdado Cabello pudiera tranquilamente en las próximas horas encabezar y comandar esta constituyente, rompiendo esta teoría de que hay sencillamente pugnas entre Maduro y él, porque ha sido Maduro quien ha escogido justamente a este equipo para que armara la nueva constitución. Claro, mira, hay que entender que el poder dictatorial en Venezuela está dentro de una supraestructura que viene desde afuera, de manera de que discrepancias que siempre la puede haber en un liderazgo colegiado, en este caso están puestos a un lado porque quien está dando las órdenes en efectivo es La Habana. Entonces, el decir que aquí hay una división entre Cabello y Maduro y que eso va a de alguna forma desencadenar una avenida, una salida de liberación, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque así no está la estructura de mando en Venezuela. Y solo quería retocar un puntico de que los Estados Unidos, de no haber hecho lo que hizo en Panamá, de no haber hecho lo que hizo en Granada, de no haber hecho lo que hizo en Santo Domingo en el año 65, y podemos dar otros ejemplos, estarían establecidos, a lo mejor todavía hasta este momento, modelos dictatoriales, de manera de que ya es hora de que lo mismo que se hace en países, en regiones mucho más distantes, de que se tome una acción para preservar la libertad, la democracia y se evite crímenes de esa humanidad que están ocurriendo. Lo que pasa en Chile es que Estados Unidos, si no está afectada la seguridad nacional de los Estados Unidos, si no hay una afectación en la seguridad del país, no va a tomar acción. Al menos en mi punto de vista. Los derechos humanos a veces se van al discurso retórico. Pero que han tomado acciones en otros países que podemos decir si realmente estaba la seguridad nacional en cuestión, y sin embargo lo hacían. En el caso de Panamá, cuando se arrestó a Noriega, era porque Noriega se había convertido en el jefe del narcotráfico en la zona, y esto afectaba a la seguridad de los Estados Unidos. Pero ellos sabían a la misma vez que Cuba Comunista también tenía un papel en eso. Hombre, y no hicieron nada. O sea, todo esto son muchas veces selecciones muy escogidas del enemigo que tú vas a enfrentar. Y en el caso de Granada, que tú citabas, sabían que con 82 divisiones de los transportados de los Estados Unidos, ellos controlaban la situación. Este no sería el caso de Venezuela. Venezuela en los últimos tiempos se ha armado hasta los dientes con armamento ruso,
posiblemente obsoleto desde el punto de vista tecnológico, pero armamento al fin y al cabo. Y tienen un ejército profesional que está en estos momentos apoyando a Maduro, y tienen a una Guardia Nacional que está apoyando también a Maduro. O sea que no con una división aerotransportada ellos pudieran controlar la situación. Yo, como veo la solución, vuelvo al punto, algunos dirán que soy un extremista total cuando digo estas cosas, pero la única solución que le veo al problema venezolano es la acción popular, la rebelión popular armada. Es la única solución que le veo. No, y ha habido un movimiento de elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas que lo han pasado por otras regiones más distantes, arrestos que han habido en cifras bastante grandes a la cual no se le da publicidad. Quiere decir que ellos están conscientes de que hay ciertos factores, ciertas ramas de las Fuerzas Armadas que podrían no serle de todo leal a la hora de que le pidan que... Lo otro sería, Jimmy, que yo creo que ya era hora, hace mucho rato, de que pasara a la clandestinidad la actual Asamblea Nacional, con sus actuales legisladores, que pasaran a la clandestinidad los principales líderes políticos de la oposición, porque de lo contrario esto va a ser una cacería. Claro. Esto va a ser un tiro al blanco prácticamente. María Corina Machado dijo en las últimas horas que los casi 40 países que no apoyan la constituyente deberían tener un embajador de la oposición venezolana. Pienso que esto es una buena experiencia, pienso que es una buena iniciativa, porque sería darle voz a la oposición en los países que le están apoyando. Pero esto tampoco va a resolver el problema. Es que mira, Daniel, lamentablemente, mientras se siga, por un lado, si dan el simbolismo de reconocer hasta un gobierno en armas, Correcto. pero siguen comerciando con Venezuela, y los Estados Unidos le siguen procesando el petróleo, no están haciendo nada. Que le pongan sanciones a Maduro, que no tiene activos aquí, básicamente es simbolismo puro. Lo que tienen que hacer, si quieren tocar la economía, no procesarle petróleo y ponerle sanciones a cualquiera que compre el petróleo venezolano. O sea, medidas draconianas de ese tipo es lo que podría dar el resultado, pero no lo van a ver, no va a ocurrir por la forma interconectada que está la economía de hoy, lamentablemente, y de eso se juega y se benefician dictaduras como la de Venezuela. Chile, en los últimos 58 años, Cuba castrista estuvo cercada desde el punto de vista económico, presionada desde el punto de vista económico con la ley Helberton incluso, y ahí están colonizando ahora Venezuela. Pero fíjate que nunca se aplicó en la ley Helberton el capítulo más importante. Lamentablemente ningún presidente lo ha querido hacer. Entonces nos damos cuenta que eso realmente ha sido más simbólico que otra cosa, porque el tercer capítulo, que era el colmillo fuerte de la ley, todos los presidentes de cualquier partido, ninguno lo ha querido reforzar. Entonces es como tener un batallón y lo tienes ahí de adorno y nunca cruza la frontera. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a darle seguimiento al tema venezolano, un tema fundamental, y veremos qué ocurre en el día de hoy. Ojalá la sangre no llegue al río. Como se dice. Gracias, chicos.